Bueno, nosotros somos el equipo 7 y hablaremos sobre el tema de absorción en la materia de Ingeniería de Procesos Industriales. Presenta Hernández Francisco Nelson y Saavedra Coronel José Tomás. Bueno, una breve introducción acerca del tema. Podríamos decir que las operaciones unitarias son la base de la industria química y de la transformación de materiales, así como de procesos biológicos y de alimentos. Puede definirse como actividades básicas que forman parte del proceso y estudian principalmente la transferencia, cambios de energía y materiales que se llevan a cabo por medios físicos, pero también por medios físico-químicos. Estos cambios están regidos por las leyes de conservación de la materia, la energía y la cantidad de movimiento. Bueno, en este trabajo mencionaremos una de estas operaciones, la absorción, dado como un método de separación y así relacionándolo con algunas otras operaciones en la separación de algunos materiales. Además, diferentes equipos que logran tener el mismo resultado de separación. En el índice, como podemos observar, comenzaremos con la definición de absorción, una breve descripción de esa operación unitaria, equipo utilizado, la relación entre la operación unitaria con algunas otras, un breve ejemplo numérico de la absorción, materiales utilizados en la operación unitaria, nuestras conclusiones y la bibliografía consultada. Vamos con la definición. Es la operación unitaria de transferencia de materia que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el cual forma solución. Un soluto A o varios solutos se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida. Bueno, la absorción puede perseguir diversos objetivos. Algunos de ellos podrían ser recuperar un componente gaseoso deseado o lo contrario, eliminar un componente gaseoso no deseado. Por ejemplo, la eliminación de una sustancia nociva de una corriente de gases residuales. Alguna otra podría ser la obtención de un líquido. Esta operación unitaria puede ser tanto física o química, según el componente de la fase gaseosa reaccione con el líquido absorbente, dando un nuevo compuesto químico. En esta operación unitaria participan por lo menos tres sustancias. Como podemos observar, en la primera es el componente gaseoso a separar, también llamado absorbato. La segunda, y creo es la más importante, es el gas portador, el cual va a ser limpiado o purificado. Y por último tenemos el disolvente, también llamado agente absorbente. La función que tiene este es que disuelve impurezas y el componente gaseoso a separar. Todas estas sustancias se suelen llevar a cabo en torres o columnas de relleno, o llamadas empaquetadas. Consiste en una carcasa cilíndrica que contiene el material inerte en su interior. Este material inerte es el que recibe el nombre de relleno, y el objetivo principal de esto es proporcionar una superficie de contacto más amplia entre el gas y el líquido extractor. De esta manera aumenta su turbulencia y mejora su eficacia. La torre de relleno, como la podemos observar en la imagen, consiste en entrada de distribuidor de gas en la parte inferior derecha, entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior. Aquí es donde va a entrar el líquido en forma de gotas. Salida para el gas en la parte superior, salida del líquido en la parte inferior izquierda. Masa soportada de cuerpos sólidos inertes. En pocas palabras, es el relleno de la torre, que podemos observar que viene dado por líneas en la parte de en medio. Soporte. Debe tener una fracción de área libre, de forma que no se produzca inundación en el plato de soporte. Esto va dentro de lo que es el relleno, lo veremos un poco más adelante. Ahora explicaré el proceso en la torre de relleno. Primeramente, el gas que contiene el componente a absorber se introduce por la parte inferior derecha y atraviesa lo que es el relleno, el cual consiste en una cierta cantidad de partículas de un determinado tamaño, forma y material, que veremos más adelante. Al mismo tiempo que pasa esto, se introduce la corriente del líquido absorbente, el disolvente, por la parte superior a través de un distribuidor conectado a una serie de tubos en forma de corona circular, que en sus extremos poseen pulverizadores que convierten la corriente líquida en finas gotas para aumentar el área de contacto entre el gas que contiene el agente a absorber y el líquido absorbente, el cual cae por gravedad en el interior de la torre, incrementando el contacto sobre la superficie externa del relleno de la torre. En general, en la columna de relleno existe lo que es el contacto continuo.
Esto quiere decir que el líquido sube a través del relleno y se va condensando en cada elemento. Este es un método más efectivo porque existe mayor contacto entre las fases. Normalmente también se usan columnas de platos, que ahí existe un contacto discontinuo o por etapas. Aquí el líquido pasa por un medio de diferentes platos y en ellos se va condensando el líquido nuevamente. En ambos métodos van en contra de la fuerza gravitatoria para la circulación del líquido. También existen varios factores que favorecen la absorción. Algunas de estas pueden ser utilizar un disolvente que disuelve principalmente componentes a separar y no el gas portador. También presiones elevadas y temperaturas bajas favorecen. Y otra, dependiendo del tipo del disolvente, el gas se absorbe por absorción física o absorción química. El soluto o el agente absorbido puede recuperar posteriormente del líquido por destilación y el líquido absorbente puede desecharse o bien ser reutilizado. La operación unitaria inversa se denomina desorción y su finalidad es eliminar o recuperar uno o varios componentes de una corriente líquida por transferencia a una corriente gaseosa. En equipos de absorción, las más comunes en las industrias químicas son las torres rellenas y las columnas de platos, preferentemente las primeras por presentar menor caída de presión. Se clasifican en superficiales, peliculares, de relleno, de burbujeo, de platos, pulverizadores. Podemos observar en la figura pequeña una torre rellena típica. El flujo es a contracorriente, el gas entra por la parte inferior de la torre y se mueve ascendentemente y pasa a través de las capas de empaquetaduras o rellenos. El líquido entra por la parte superior de la torre y se distribuye uniformemente por la sección transversal de la torre con ayuda del distribuidor. La rejilla de soporte se construye con un material resistente. Se divide el relleno en bloques de aproximadamente 1.5 a 3 metros. El relleno es la parte esencial para que se consiga una buena absorción. Las principales características que debe reunir un relleno para lograr una elevada eficacia en la transferencia de masa son gran superficie específica, elevada porosidad, proveer un buen contacto entre el gas y el líquido, ser químicamente inerte respecto a los fluidos, poseer gran resistencia mecánica y, como todo, ser baratos. Ahí podemos observar varios tipos de rellenos comerciales comunes. La elección de estos rellenos dependerá de los diferentes objetivos que tiene la absorción, que pueden ser recuperar un componente gaseoso, eliminar un componente o una sustancia nociva o la obtención de un líquido. Otro equipo de absorción pueden ser la torre de platos, también llamadas torres de burbujeo o borboteo. En estos equipos, el gas burbujea dentro de una capa de líquido, de modo que la superficie de contacto entre las fases es la superficie de todas las burbujas formadas. Las torres de platos son columnas dentro de las cuales están instalados platos igualmente espaciados. Los platos poseen perforaciones, a través de las cuales pueden ascender los vapores procedentes de los platillos inferiores, lo que posibilita la interacción gas-líquido. Podemos clasificarlos en platos con sombrerete o campana, o también puede ser cazoleta, platos cribados o perforados, como vemos en la imagen, y por último platos de válvulas. Bueno, comenzando con los equipos del proceso unitario de absorción, encontramos el plato de válvulas. Bueno, estos platos perforados, digamos que tienen unas aberturas para que pueda circular un flujo de gas y este además posee un área variable. Otro dato es que en estos platos el diámetro de dichas perforaciones es de 3 a 4 centímetros más o menos. Bueno, otro equipo sería la torre con platos perforados. Este plato es una placa básicamente con dos perforaciones de 5 milímetros de diámetro. El gas entra por la parte inferior de la torre y este pasa a través de los agujeros y se distribuye en el líquido en forma de burbujas y chorros finos. Y ahí podemos apreciar un poco la imagen. Bueno, esta torre con platos perforados cuando opera normalmente, la presión del gas es suficientemente elevada para que no pase el líquido a través de los orificios. Y aquí podemos observar en el punto número 1, que aquí es donde está el nivel de líquido de cada plato por la parte superior de este tubo. Y podemos ver aquí en el 2 que son los extremos inferiores que están sumergidos en el plato inmediato inferior. Bueno,
Hay equipos de absorción de pulverización y bueno, básicamente la superficie de contacto entre las fases se crea por la pulverización del líquido. Y aquí podemos observar el cuerpo de la torre con el número 1 y los inyectores del líquido que se encuentran aquí en el número 2. Aquí estos triángulos que se alcanzan a observar. Estos son los inyectores de los líquidos que están situados justamente aquí en la parte superior, digamos. Bueno, ahora vamos a abarcar otro aspecto que es la relación entre la operación unitaria con otras operaciones unitarias. Aquí en la absorción, pues hemos visto que es un proceso que implica una difusión molecular entre digamos, dos sustancias, una masa que es un soluto a través de un gas, digamos un gas B, ¿no? Que no se difunde y está en reposo hacia un líquido C que también se encuentra en reposo. Bueno, al proceso inverso de la absorción se le llama empobrecimiento o deserción y a él se aplican las mismas teorías y principios básicos. También encontramos lo que es la destilación, que es un proceso en el que aparece una fase de vapor volátil y una fase líquida, que es la que se vaporiza. También está la extracción líquido-líquido, que esta es cuando las dos fases son líquidas y se extrae un soluto o solutos de una fase a otra. Ese proceso también se le llama extracción líquido-líquido. Y tenemos la lixiviación, que se usa un fluido para extraer un soluto de un sólido. Bueno, aquí también nos vamos a encontrar con un ejemplo sobre numérico de la operación unitaria. Bueno, aquí podemos ver qué es lo que nos dice este ejemplo. Y además, para poder resolver este problema, digamos que nos vamos a basar ahora sí que de una ilustración que van a ver ahorita, en donde se puede observar el diagrama y donde se tiene dos flujos independientes, digamos un vapor contaminado que entra a razón de, digamos, aquí nos dan el dato a razón de 295 mols sobre hora, y el absorbente del cual no se conoce el valor de la corriente. Entre estos dos flujos ocurre una transferencia de materia, pues una buena parte de este ácido sulfúrico contenido en los vapores a tratar se transfiere al líquido absorbente. Y aquí podemos observar la imagen de la torre de absorción. Ahí tenemos el gas tratado, un líquido absorbente, un gas rico y un líquido absorbente. Y aquí podemos observar unos cálculos. Y nos dice además que el líquido absorbente es capaz de retirar 0.100 mol de este ácido sulfúrico por cada litro utilizado de líquido. Entonces el flujo de absorbente requerido, pues lo calculamos con esta siguiente división, donde nos dice que la corriente LS está compuesta de la misma cantidad de líquido absorbente que entra más la porción de este ácido sulfúrico que fue transferida desde los vapores contaminados. Y la corriente de vapores tratados resulta ser la cantidad que entra menos la cantidad de materia transferida desde la misma hacia el líquido absorbente, y podemos ver los cálculos respectivos. Y el resultado del porcentaje de este ácido sulfúrico viene aquí con un valor de 0.01166% de este ácido. Bueno, ahora veremos los materiales. Regularmente estos materiales de los rellenos que hemos visto con anterioridad, estos se fabrican básicamente de cerámica, porcelana, acero, plástico y vidrio. Y también aparecieron los rellenos de Good Lloyd y de Spray Pack. Este último consiste en una red formada con cintas y alambres metálicos. Y en otro punto tenemos lo que son las monturas Berra, que estas son básicamente de porcelana y su tamaño varía, digamos que entre un 1.5 y 7.5 centímetros. Son muy eficaces. Y bueno, como conclusiones, pues podemos decir que un proceso unitario, digamos, a diferencia de otras operaciones unitarias, pues es en donde se presentan los fenómenos físicos y en algunos casos químicos también. En cambio, en las operaciones unitarias son principios fundamentales de física. Aquí podemos ver básicamente cómo se manejan los distintos líquidos o fluidos y las diferentes transferencias de calor que puede haber entre ellas, además de sus fases y el comportamiento químico. Bueno, todo proceso químico además conduce en cualquier escala, que puede también pues descomponerse en una serie ordenada de lo que pudiera llamarse operaciones unitarias, como las que hemos visto: pulverización, secado, cristalización, filtración. Y ahora, dentro del apartado de la bibliografía que consultamos, pues podemos encontrar el libro que básicamente nos apoyamos de ahí en gran parte. Es el libro de procesos de transporte y operaciones unitarias de Gianpolis de Sexa.
y de algunas otras páginas